Pasamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí hay un cambio de tema y va a hablar ahora precisamente de las falsas enseñanzas. Estas falsas doctrinas, ¿verdad? Bueno, para empezar no es algo que sorprendan, pero porque ya desde el Espíritu Santo ya estaba advirtiendo sobre este peligro. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice aquí que claramente, cuando dice claramente, pretos, habla de sin duda, sin dudas, sin vaguedades, de ninguna clase. De una manera clara, el Espíritu Santo ya está hablando de ese peligro. Ahora, algunos apostatarán, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que se iban a desviarse. Y ya vimos allá del ejemplo de algunos que sí se habían desviado de la recta enseñanza. Ahora, este desviarse de esta falsa enseñanza, aquí dice que esto son doctrinas de demonios, es decir, es satánico, son doctrinas satánicas. Y esto está en peligro en el interior de la iglesia. Eso también lo vimos allá en Primera a los Corintios capítulo 10. Y también dice en versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Estos apóstatas realmente prestaron atención a los falsos maestros. ¿Y eso qué implica? Que hay una responsabilidad humana, hay una responsabilidad. Ellos deciden, ¿verdad? Ellos deciden creer, aceptar la mentira o las enseñanzas falsas que les están transmitiendo. Dice aquí, tienen cauterizada la conciencia. Ahora, aquí la palabra, el sentido de la cauterización, cauterizar, tiene que ver con la marca de un hierro candente, ¿no? Que se usaba para quemar las heridas. Pero al hacerlo, lo que quedaba era insensible la zona, quedaba anestesiado, por decirlo así. Entonces, estas personas perdían esa sensibilidad de la guía del Espíritu Santo, quedaban como anestesiadas, ¿no? El ser expuesto y el creer esa doctrina de demonios. Ahora, estas enseñanzas, miren en qué consistían. Bueno, dentro de muchas cosas, prohibían el matrimonio, prohibían abstenerse de alimentos, dice que Dios los creó para que con acción de gracias los creyentes, ¿verdad?, los participasen. Entonces, que estas cosas aparentemente no parecieran graves, pero sin embargo, la enseñanza está desvirtuada, ¿verdad? Vemos que Pablo allá en Corintios, él decía que los que no se quisieran casar, pues que no se casaran, que mejor se quedaran como él, pero aquí vemos una situación desvirtuada, ¿no? Como si fuese aquí una exigencia, o sea, prohíben casarse. Ahora, también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el trasfondo judío, había una secta de los Esenios que ellos también practicaban el ascetismo y muy estricto que incluía el celibato. Entonces, parece pues que estas enseñanzas, esas doctrinas falsas, de repente se mezclaban con aspectos culturales o con aspectos ya de tradición, que a lo mejor algunos no lo veían como peligroso, ¿no? El hecho de no tomar alimentos también puede ser, ¿no? En el dualismo de la cultura griega, para ellos lo espiritual era bueno y la materia era malo. Pero Pablo aquí hace un hincapié en el versículo 4, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y eso contrarresta ese pensamiento gnóstico, ¿no?, que precisamente hace esa separación. Todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, la enseñanza para Timoteo. La enseñanza de Timoteo y el desafío de él es precisamente enseñar la sana doctrina. Vemos allá en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué es lo que debe de enseñar? Obviamente tenía que enseñar todas las recomendaciones que Pablo ya ha estado mencionando en esta carta. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, habla de una acción continua. Y aquí es algo importante. Aquel pastor
que siente que ya lo sabe todo, que no tiene que prepararse, que ya no hay nada nuevo que aprender. Está dejando de ser nutrido. O aquella persona que no busca en la palabra el continuo alimento. Aquí habla de ser nutrido como una acción continuada. Dice, si tú eres un ministro que es nutrido, tú puedes entonces enseñar a otros. Aquí también implicaba algo. Desechar, versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas. Todo lo que es contrario a lo santo, lo que contradice la palabra de Dios. Y, por el contrario, ejercítate para la piedad. Aquí la palabra ejercítate es un entrenamiento, dice, para la piedad. Eusebeian, dice en el griego. Todo aquello que es bueno y agradable a Dios. Ahora, este concepto es relevante. En el Nuevo Testamento aparece 15 veces. 13 en las cartas pastorales y 9 solamente en Primera de Timoteo. Así de que ejercítate para la piedad. Es un entrenamiento. Ahora, esto lo podemos también ver como una contextualización que Pablo hace del momento, porque en la cultura grecorromana tenían en muy alta estima el atletismo. O sea, los griegos eran los iniciadores de los Juegos Olímpicos y vaya que ellos también se ejercitaban y entrenaban. Así de que Pablo está usando esa metáfora para hablar, así como ellos se entrenan físicamente para ganar, pues tú también entrénate, tú también ejercítate, pero para la piedad. Y sí implica ejercitarse. Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Dice aquí, por esto mismo trabajamos. Habla de un trabajo arduo que implica fatigarse. Estar esforzándose para llegar a la meta. ¿Y qué es lo que motiva a llegar a la meta? Dice aquí, pues, el Dios viviente. El Dios viviente. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debido a la juventud de Timoteo, quizás muchos, sobre todo los ancianos, ¿verdad?, pudieran rechazar su enseñanza. Dicen que posiblemente Timoteo, en este momento, ¿verdad?, él tendría unos 34 a 38 años de edad. El detalle está que normalmente a los menores de 40 años se aplicaban como el término joven. Son jóvenes. Así de que, hermanos, si usted ya tiene 40 años, considérese joven todavía. Aquí dice que él, posiblemente por su juventud, pudiera no ser tomado en cuenta. Pero, ¿qué era lo que iba a marcar la diferencia para que los hermanos pudieran ver? El ser ejemplo, y en todos los ámbitos, en lo personal, en lo social, en lo moral y en lo espiritual. Él tenía que ser ejemplo en todo. Y eso es un ministro integral. Y eso implica también la cercanía o la facilidad de que el ministro sea tratable, que se pueda tratar. Porque si es un ministro que permanece como que en un estado de elevado de estatus o donde yo no me relaciono, no me vinculo con los demás, realmente no podía impactar ni podían tampoco él ser ejemplo de los creyentes en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Realmente tenía que ser un ministro transparente, ¿no?, que se diese a conocer. Ahora, Pablo está esperando ir pronto a ver. Dice, espero, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, mientras va, dice, tú dedícate a tu tarea y tú ocúpate. En pocas palabras, evita la flojera. Y en ese sentido, hermanos, gracias a Dios que están estudiando en línea y que pues todos los que estamos en el ministerio nos vemos impulsados en estudiar. Y esto es importante, no solamente por las demandas de nuestro tiempo, sino también por el mandato de la palabra, de ejercitarnos, de ocuparnos. No podemos decir que ya lo sabemos todo, hermanos, no. Ni ustedes ni yo lo sabemos todo. Tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir haciendo crecer, dice el don. ¿Qué es lo que le va a decir Pablo a Timoteo? Versículo 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don. Bueno, el don, ¿verdad?, de ser un ministro, de ejercitar los dones de la enseñanza, de lo que, todo el ámbito de ejercicio en su ministerio, dice, no lo descuides el don. Dice aquí que te fue dado, ¿verdad?,
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de manos. Aquí veíamos en el 1:18, ¿verdad? Que habían visto a Timoteo, ¿verdad? Conforme a las profecías que habían hecho de él. Hablábamos de que tenía que ver con el testimonio. Obviamente el don no le fue dado como que profetizo que tienes este don, sino más bien, ¿verdad? Él había mucha expectativa, ¿verdad? Había mucha expectativa, oración, esperanza en él como un buen ministro, así de que él no tenía que descuidar, él tenía que cuidarlo. Y sobre todo, aunque no nos dice la palabra de Dios ni aquí ni en Hechos, cómo fue realmente su ordenamiento, porque aquí dice ¿verdad? Que hubo una imposición de manos que le fue dado. Quiere decir que fue reconocido como tal. Cuando quizás, a lo mejor cuando se unió él al grupo de Pablo allá, ¿verdad? O cuando Pablo lo dejó en Éfeso. Aquí dice, no descuides tu don. Y ese es un llamado para todos. No sé cuál sea el don que tú tengas, que Dios te ha concedido, pero aquí el llamado para todos nosotros es no descuides el don, sino que avívalo, que crezca más. Y una manera, obviamente, es en la comunión y en el estudio de la palabra de Dios y en la vinculación con los hermanos, en la iglesia. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, aquí algo importante, dice tu aprovechamiento. Procopto, que es la palabra que se usa para hablar de aprovechamiento, tiene que ver con cortar, abriéndose paso adelante. Pablo quiere que Timoteo, quizás tímido, de que no quiere dar evidencias de lo que él es capaz o puede hacer, dice Pablo, no tengas miedo, que tu conocimiento, que tu crecimiento sea puesto en evidencia. Pero obviamente, que eso no te lleve a un engreimiento, ¿no? A una posición de orgullo o de vanagloria. Que tu progreso sea manifiesto a todos. Que todos puedan ver lo que Dios está haciendo en ti, ¿no? Obviamente esto es algo muy importante. Y claro que un buen alumno, ¿verdad? Siempre tiene que mantenerse aprendiendo. Pero no lo aprende para guardárselo él solamente, sino para compartir. Dicen, ¿verdad?, que las aguas que no fluyen normalmente quedan estancadas, pues son aguas que se echan a perder. Y yo creo que puede pasar lo mismo con el conocimiento. Si el conocimiento, si lo que Dios te está dando para que tú aproveches, no lo compartes, es algo que se guarda en ti solamente y es algo como si se echara a perder. Que nada más a ti te sirve, pero no sirve a los demás. Aquí el reto es que todo lo que tú estás aprendiendo ahora en este curso, el Señor te dé la sabiduría y tú puedas con confianza estar transmitiendo, estar compartiendo a los demás. Es algo que Dios espera de todos nosotros, de lo que nos da poder compartir. Pasamos, hermanos, a primera de Timoteo, capítulo 5. En el capítulo 5, Pablo va a dar recomendaciones. ¿Cómo debe tratar a los hermanos, verdad? A los diferentes tipos de hermanos que conforman la iglesia, de acuerdo a su circunstancia, a su edad, a su estado civil, a su posición social. Habla de que hay sensibilidad, sabiduría para tratar a las personas. Habíamos visto una de las descripciones de la iglesia es oikos, la casa, la familia. Entonces vemos allí en el 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí está hablando de una familia, ¿no? De padres, madres, hermanos. Así de que la iglesia es vista como una familia. Aquí dice al anciano, no lo reprendas. Aquí la palabra reprender, epipleso, quiere decir golpear con palabras. No con puños, pero sí golpear. Habla de una violencia. Y quizás porque a veces los ancianos a veces se vuelven un poco tercos, ¿verdad? O aferrados a algo, pero al final dice, tenles paciencia, ¿no? Quizás los errores o las conductas impropias de un anciano puede llevar quizás a desesperarse al ministro, pero aquí habla de tenle paciencia. Dice, exhórtale como a padre. El exhortar como a padre es
bueno, no lo expongas, ni tampoco lo avergüences. No destruyas su dignidad como persona, sino exhórtale. A los jóvenes dice como hermanos, ojo, habla de algo muy importante, no una actitud de superioridad o autoritarismo, sino como si fueran iguales a ti. A las ancianas como a madres, con respeto, con reverencia, y a las jóvenes con toda pureza, que no solamente implica lo sexual, sino en todos los ámbitos. Estará pasando también hablar, aparte de la familia, ¿no? Del padre, la madre, los hermanos, o sea, los miembros vistos como tal. También ahora él va a tratar un tema importante sobre las viudas. Las viudas aquí dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno, agradable delante de Dios. Claro que hay viudas. Y la condición de viudez, pues era muy difícil, y mucho más en ese tiempo, que muchas veces al morir el esposo perdían un lugar en la sociedad y vivían en situaciones precarias. Y más si no tenían quien les proveyera, tampoco podían conseguir un empleo, y a veces algunas se veían en la necesidad o se sentían obligadas inclusive a practicar la prostitución. Aquí Pablo está diciendo a Timoteo, las familias deben de ser responsables, ¿no? Si la viuda tiene hijos, pues que los hijos, que los nietos sean los que busquen que la vean a ella. Ahora, este tema es sensible porque vemos, ¿verdad?, por la palabra, que Dios es un Dios defensor de las viudas. Dice ya en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En el Éxodo 22 al 24, dice, a ninguna viuda y huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. La palabra de Dios habla mucho en relación a esto, ¿verdad? En Isaías 1:17 dice, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, etc. Hay muchos pasajes que hablan de que Dios es un Dios que ama, que defiende a la viuda. Aquí va a tratar de esta situación social, ¿verdad? Ahora, aquí, en este contexto de Timoteo, Pablo presenta diferentes grupos de viudas. Por un lado, aquellas que tienen familia que les apoyan, o que son viudas, pero tienen hijos, tienen nietos. Ahora, versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola. O sea que había mujeres totalmente desamparadas. Mujeres que no tenían hijos, que no tenían nietos, quizás porque o habían obviamente muerto y quedaron solas, no tuvieron más familia. Entonces allí están ellas solas. Dice, pero ellas esperan en Dios y es diligente en súplica y oraciones día y noche, de día y de noche. Dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Bueno, había viudas que decían, están solas, sin recursos, pero esperan en Dios. Ahora, a ellas Pablo recomienda darles de conocimiento, darles un apoyo. Pero también había viudas que no reflejaban esa dependencia de Dios, sino que se entregaban a placeres. Dice, y en realidad pues no eran verdaderamente creyentes. Las viudas que contaban con familia, obviamente se esperaba que la familia pudieran ayudarlas. Pero la que no tenía familia, ¿verdad? Pues obviamente la iglesia en un momento dado podía responder, ¿verdad?, a ese deber, ¿verdad?, para atenderla. Porque bueno, aún los paganos podrían velar por esos parientes necesitados. ¿Cuánto más se esperaría de los cristianos? Entonces, obviamente aquí, por eso dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, los incrédulos podían hacerlo, cuanto más los creyentes. Ahora, aquí Pablo, obviamente, al tocar este tema, está animando a Timoteo a que anime a la iglesia, a aquellos que tienen viudas y que quizás no se hacen responsables de ellas. Los alienta a que lo hagan. Y por otro lado, también tomar conciencia de esta situación de viudas que no podían o que no contaban con el apoyo de nadie. Aquí da una idea de cómo tratar este asunto. Aquellas viudas que desempeñaban quizás un servicio especial,
versículos 9 y 10. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pareciera que hay ciertos requisitos para que estas viudas pudiesen ser puestas en la lista, ¿no? Es así como la lista de los soldados cuando los ponen para alistarlos para el ejército. Pero sí pensaban en estas viudas como que se hubiesen dedicado a un ministerio específico. Sí sería obligado que hubieran estado casadas, que hubieran criado hijos. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿dónde estaban esos hijos? Quizás hubiesen muerto, ¿no? O quizás no estaban allí como para poderlas cuidar. No sabemos muy bien el contexto o la situación de esto. Pero sí habla de que hayan sido viudas, que hayan lavado los pies, que hayan socorrido, que se hayan dedicado también a servir. Ahora, a las viudas jóvenes, aquí dice que a las viudas jóvenes, porque dice que se ha puesto en la lista la viuda solo no menor de 60 años. Entonces, al parecer, las viudas jóvenes no calificaban para ser puestas en esta lista. Ahora, estas viudas jóvenes, Pablo habla, ¿no?, de que quizás son mujeres que en un momento dado habían abandonado su primer compromiso o eran tendientes a la ociosidad, a ser chismosas, o aquí la palabra chismosas es interesante porque aquí en el versículo 2 dice, en el 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas, entremetiéndose y hablando lo que no debieran. Habla de las viudas jóvenes. Eso de chismosas es una palabra que literalmente significa aventar pompas de jabón. ¿Han visto esos juegos donde los aritos que meten en agua de jabón y les soplamos y salen burbujas o bolitas de jabón? Bueno, pues así es el chisme, como pompitas de jabón que hablan puras tonterías y puras vanidades. Que lo tocas y pum, desaparece. No tiene firmeza, no tiene consistencia. Entonces, estas mujeres, dice aquí, entrometidas, hablando lo que no debieran. Ahora, estas entrometidas, peri habla de alrededor. Son mujeres que se ocupan de asuntos periféricos. No se acercan, no se abocan a asuntos importantes, sino periféricos, pequeñeces. Dice, a esas mujeres ni las pongas, ¿no? Claro que no podían ser así como que olvidadas en el sentido, porque descuidadas, porque también requieren pastoreo. Aquí en el versículo 14 lo está explicando. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, Pablo quiere que las mujeres, ¿verdad?, realmente sean protegidas, que las mujeres estén bien. Eso habla del valor que Pablo le da a las mujeres. Dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cuando habla de que en verdad son viudas, está hablando las que no tienen quien les sostenga. Porque las otras, claro que son viudas, no niegan que sea viuda, pero las que en verdad lo son es porque son mujeres que están abandonadas. Ahora, viene un tema aquí hablando de los ancianos. Va a cambiar otra vez el tema y dice aquí los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sabemos que la misión de Pablo era establecer iglesias y no propiamente ser un pastor. Pero él ganaba su sustento, y lo sabemos, ¿no? Él tenía su trabajo secular y ahora Pablo está abordando un tema delicado. Y delicado quizás para el día de hoy. Mucho, ¿verdad? Que se habla de cómo se deben de sostener los pastores. Aquí dice que los ancianos que gobiernen bien, que tengan doble honor. Doble honor, bueno, en el contexto tendría que ver con doble paga. Porque los soldados que cumplían misiones especiales eran considerados dignos, pero también les daban doble sueldo. Así de que, pero yo no sé qué tanto, ¿verdad?, se pueda exigir eso. Obviamente,
pensamos ahora en los pastores bivocacionales, ¿no? Pero hay un peligro, o sea, por un lado es bueno, aunque también vemos que los bivocacionales no pueden ofrecer ni todo su tiempo ni todo su esfuerzo al trabajo que demanda una iglesia. Ahora, aquí Pablo habla de algo muy importante. Dice, los ancianos. En la actualidad, pues siempre pensamos en una iglesia, un pastor. Pero en el contexto de Pablo habla de una pluralidad. Hay un ministerio múltiple, compartido, ¿verdad? Y eso lo establece, o sea, lo habla. No hay un apoyo bíblico que diga que solamente un líder tiene que pastorear una iglesia, y mucho menos de una forma autoritaria. Aquí podemos ver que cuando habla aquí de los ancianos que gobiernen bien, está hablando de la importancia de que en el ministerio debamos de trabajar en equipo. Es importante retomar esta situación. Y obviamente habla también de un derecho a una compensación financiera. Pablo está citando allá en el versículo 18, está citando Deuteronomio 25:4 y también Lucas 10:7. Hablando del sustento digno, ¿no? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando habla de que es un sustento digno, está hablando de generosidad, ¿verdad? Claro, no está diciendo que tengan que vivir en la opulencia, pero sí deben de vivir de una manera digna, no de dar lástima, sino que un pastor pueda de verdad vivir bien y tener un ministerio donde él no tenga que estarse preocupando por esas necesidades. Y yo creo que ese es un llamado para todas las iglesias y para todos nosotros que sostenemos a nuestros ministros. ¿Cómo lo estamos haciendo, hermanos? ¿Verdad? Eso es retomar y poner una atención en este asunto, así como lo trató sobre las viudas, que quizás también es un tema que ha sido dejado al lado en prioridad de la iglesia. Quizás obviamente porque ahora muchas viudas reciben pensiones, tienen herencias, tienen hijos, tienen apoyos de gobierno, etcétera. ¿No? Puede haber muchos factores. Sin embargo, no quiere decir que sea obsoleto este tema de abordar esa necesidad en la iglesia cuando se presenta. Así de las viudas, ahora está hablando de los pastores, que los pastores tengan un salario digno. Ahora, en este versículo que estamos hablando de la pensión financiera, él va a pasar también de otro asunto importante en relación a los pastores. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí habla de que la iglesia debe de defender la reputación de su pastor contra cualquier crítica irresponsable y vaga. Sabemos que los pastores son el blanco de muchas críticas. Sin embargo, Pablo prohíbe, ¿verdad?, que a un pastor le hagan juicio. Ahora dice aquí, no admitas es un imperativo. No admitas una acusación contra un pastor, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, eso viene desde Deuteronomio 17:6 y 19:15. Cuando la culpa o la acusación es probada, entonces obviamente sí debe de ser reprendido. Pero aquí tenemos que tomar varias consideraciones de aplicación. Una, obviamente, a veces los testigos son comprados. Y es verdad que aun cuando haya testigos, no garantizaría que la acusación sea verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que basarse en testigos que sean fidedignos. Testigos fidedignos para poder hacer una acusación. Ahora, habla también este pasaje que estamos hablando, 19 y 20, de que hay disciplina para los líderes. A veces se cree que los líderes están exentos de reprensión. Es más, a veces ellos se creen como personas intocables, que nadie puede cuestionarlos. Aquí este pasaje no enseña eso, sino más bien que sí, que a un pastor sí se le puede llamar la atención. Ahora, aquí cuando habla de acusación, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación. Aquí la palabra acusación, categorá, catá, contra, y agora es un lugar público, un lugar de reunión. Aquí hablaba de acusaciones en público. Ahora, no admitas eso en público, pero sí habla de que sí tenía que haber una reprensión entonces en privado.
Pero si estos persistían en pecar, dice, repréndelos delante de todos. Entonces, si persisten en pecar, ahora sí viene una reprensión en pública. Obviamente, Timoteo es exhortado de un público aún mayor y más importante. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo es exhortado delante de la corte del cielo, no solamente no de hermanos, pero de una corte mayor. ¿Y cuáles son las instrucciones para Timoteo? En la tarea de disciplinar obreros, dice, no lo hagas con parcialidad. No lo hagas con parcialidad, nada con parcialidad. No puedes favorecer a este porque es tu cuate, tu amigo, le vas a dejar pasar ciertas cosas, y aquel porque no te cae bien, cualquier cosa mínima que hagas, ahí vas a estar sobre él. Pues tenga cuidado, ¿verdad? Pablo dice, no debes hacerlo con parcialidad. Es una tarea delicada a la cual hay que hacer. Ahora, como es delicado el asunto de la disciplina de los pastores, pero ya habiendo dado la lista de los requisitos, viene una aplicación muy importante. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Cuidado en el cómo elegimos a los obreros. Porque aquí lo que está diciendo es el participar en una elección no responsable, a ti te hace socio o a ti te hace cómplice. Entonces, hermanos, creo que aquí hay una lección para la iglesia de hoy, para nosotros. No tomar decisiones apresuradas para nombrar pastores, para nombrar diáconos, no tomarlos tan apresurados. A veces sienten que pues no encuentran y ya pues el primero que encuentran, el que les cayó muy bien. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu y pedirle a Dios que nos guíe a encontrar al siervo que Él quiere usar en este lugar. Ahora, en esta elección, si Timoteo no la hacía con responsabilidad, su pureza podría ser comprometida. Es lo que está diciendo aquí, no participes en pecados ajenos. Tú te puedes ver comprometido. Y aquí dice, ten cuidado, consérvate puro. Porque el poner las manos sobre otro tenía un sentido de aprobación, ¿no? Tenía un sentido de aprobación. Y aprobación implicaba quizás todo, muchas cosas, lo que ellos creen, lo que ellos hacen, como si tú lo conocieras y estuvieras de acuerdo con eso. Ahora, en este versículo 24, Pablo hace un llamado a Timoteo. Aquí, consérvate puro, es un verbo que tiene una idea de prosigue manteniéndote puro. Sigue así. No es como algo a futuro que vas a hacer, sino es algo que tienes que mantener. Entonces, es algo importante. En este versículo 23, cuando veamos la recomendación que Pablo hace a Timoteo de no beber agua, sino un poco de vino, claro que puede tener un sentido, ¿verdad? Bueno, el sentido de cuidarse del contexto, que el agua no era tan suficientemente limpia, pero probablemente también en Éfeso circulaba una herejía de que la curación tenía que darse por medios espirituales y toda medicina debía de rechazarse. Aquí obviamente el vino es visto como si fuera una medicina. Entonces, esta parte, pues quizás era para también corregir parte de ese tipo de pensamiento, ¿no? De que, pues tú estás enfermo, pero como tú confías en Dios, no tienes por qué tomar ni un medicamento ni nada que te ayude, sino solamente la oración. Y claro que es válido, pero también lo vamos a ver en Santiago, que obviamente Dios usa también recursos para ayudarnos en nuestra salud. Obviamente, Pablo, así como en el inicio, ¿verdad?, de que Dios de paz y de gracia y de misericordia sea bueno con Timoteo, si era urgente y si era necesario que Timoteo cuidara su salud, la condición física de él. Ahora, esto cuán importante es, ¿verdad?, en la vida de los siervos, el cuidar su salud. Hay veces, bueno, hemos visto cuántos siervos de Dios en el deseo de cumplir con su trabajo, con su ministerio, que lo hacen estupendamente bien, pero bueno, a veces ni siquiera ni un descanso se dan, o se malpasan, o no comen bien, porque están trabajando. Hermanos, hay que tener cuidado con esto, porque parece ser que en el ámbito ministerial hay muchos hermanos enfermos. Y quizás nos enfermamos por ese descuido y de no estar conscientes, porque
que sentimos mucha carga por el trabajo, por el ministerio que hacemos. Pero parte del ministerio, de hacer el ministerio en la iglesia, también es importante cuidarnos a nosotros mismos. De lo contrario, pues no aguantaremos mucho como para seguir sirviendo, ¿verdad? Es algo bien importante. Es algo muy, muy importante, la salud del ministro. Y aquí Pablo lo está también señalando.